Seguramente viste varias veces una imagen como esta, una obra de arte atacada en un museo. Imágenes de este tipo se viralizan todo el tiempo en las redes sociales. Detrás de estas imágenes hay una historia y, sobre todo, muchos intereses en juego. ¿Quiénes y por qué atacan obras de arte? ¿Está de moda vandalizar obras de arte? ¿Quiénes financian a los grupos que cometen estos ataques? ¿Qué sanciones le caben a los activistas? ¿Cuál es la obra de arte más atacada? En los últimos años, diferentes grupos ecologistas intensificaron sus ataques sobre obras de arte. El comienzo de esta historia podría situarse en mayo del 2022, cuando un hombre se disfrazó de una anciana e ingresó al Museo del Louvre, en París, en silla de ruedas y con una torta escondida entre sus ropas. El ataque había sido muy bien pensado. En el Louvre existe un protocolo que permite a los visitantes con movilidad reducida ubicarse contra la vitrina de seguridad. En ese momento, esta supuesta anciana se levantó de su silla de ruedas y arrojó la torta contra la Gioconda, la obra de Leonardo da Vinci, quizá la pintura más famosa del mundo. Este tortazo a la Gioconda, como lo titularon los diarios del mundo, volvió a poner el foco en los ataques a cuadros famosos e incentivó a otros manifestantes a replicar las vandalizaciones en museos de todo el mundo. El atacante, cuyo nombre no trascendió en los medios, era un turista de 36 años. No pertenecía a una agrupación, era un lobo solitario. Lo retuvieron unas horas y le hicieron una evaluación psiquiátrica, pero no quedó detenido. ¿Quiénes son estos grupos que atacan a las obras de arte? Hay agrupaciones en casi todos los países de Europa. En el Reino Unido, la organización más conocida, la que agrupa a distintos grupos de militantes ecologistas, es Just Stop Oil. Pero hay otros. El grupo alemán Última Generación, autores de varios ataques en museos de Berlín. Respuesta Alimentaria, uno de los grupos que también atacó a la Mona Lisa. Extinction Rebellion, el movimiento británico famoso por su ataque a los fusilamientos del 3 de mayo de Goya. Atacar obras de arte para defender al planeta de la crisis climática. Para algunos no tiene lógica. Los que la cuestionan dicen que desquitarse con una pintura es una estrategia casi adolescente. Y algunos van más allá. Como no tiene lógica, dicen, debe haber algo oscuro detrás. Por eso, el tema de las vandalizaciones en los museos está atravesado por diferentes teorías conspiranoides. Cuando empezaron a viralizarse estos ataques, la prensa internacional estaba descolocada. Muchos se preguntaban qué estaba pasando, cuál era el motivo de estos activistas. Los más conspiranoides asociaron estas movidas a un intento por extinguir los museos, que ya venían bastante castigados por la pandemia del coronavirus. Según esta versión, la idea de los activistas era restringir el número de visitantes para favorecer el circuito del arte digital. También se dijo que atacar obras de arte originales y de tan alto valor simbólico era una manera de atentar también contra las personas más ricas del mundo. Se asociaba a estos actos con una protesta contra la desigualdad de ingresos. Con el tiempo y las declaraciones de los activistas detenidos, el panorama se fue aclarando. Detrás de los actos vandálicos había una causa muy específica: concientizar al mundo sobre la crisis ecológica. ¿Atacar al arte para dar un mensaje sobre el calentamiento global? Para muchos la disonancia entre método y mensaje representa algo más que un error performático. Ya vamos a ir sobre las suspicacias que generan estas acciones. Pero antes veamos el caso de una de las agrupaciones más combativas, con mayor número de ataques a museos en su historial: Just Stop Oil. Are you more concerned about the protection of a painting or the protection of our planet and people? El objetivo de este grupo de activismo climático es forzar al gobierno del Reino Unido a cancelar las licencias de extracción de combustibles fósiles. En octubre de 2022, Just Stop Oil adquirió fama mundial luego de atacar los girasoles, la pintura de Vincent van Gogh que se encuentra en la National Gallery de Londres.
Dos jóvenes activistas de la organización vaciaron 2 latas de salsa de tomate contra el cuadro de El Pintón Neerlandés. Tras el ataque, la organización publicó un tuit que resume su proclama. ¿De qué sirve el arte cuando nos enfrentamos al colapso de la sociedad civil? Pero, ¿quiénes están detrás de estos movimientos? Just Stop Oil tiene estructura de partido político, o, para citar una figura más acorde, de compañía teatral. Los miembros del grupo se reúnen todos los meses a entrenar sus performances de desobediencia civil. Recrean situaciones de conflictividad en museo y en calles, simulando ataques a obras o cortes de autopistas. El grupo se rige por el principio de resistencia no violenta, una táctica de protesta de larga tradición y que también emplean en el corte de calles y en la interrupción de partidos de fútbol. Just Stop Oil inspiró a otras agrupaciones en países como Alemania, Italia y Austria. Hoy los museos están en alerta roja por el ecoterrorismo. El Reina Sofía en Madrid, la National Gallery en Londres y el Louvre en París, en los últimos 2 años, reforzaron sus controles en los accesos. De todos modos, estos espacios no están preparados para este tipo de ataques. Sus tácticas de seguridad están orientadas más bien a los robos, las capacitaciones de su personal, la contratación de más guardias y el refuerzo de la protección de las obras les representa un gasto que no tenían previsto. Tampoco existe una regulación muy dura que disuada a los activistas. La legislación varía levemente según cada país, pero en general la pena por este tipo de ataques no supera los 2 meses de cárcel. En Argentina, donde no ha habido manifestaciones de este tipo, los museos no tomaron ninguna medida especial. Los ataques a las obras de arte no son para nada un mecanismo novedoso de protesta. Hagamos un poco de historia. ¿Cómo empezó esto de vandalizar pinturas para dar un mensaje? La iconoclasia fue una constante durante el Imperio Bizantino entre los años 726 y 846 de esta era. Consistía en la destrucción de imágenes religiosas y la persecución de los que veneraban las obras de culto. La Revolución Francesa fue otro de los momentos en los que se retomó la destrucción del patrimonio artístico y también arquitectónico. Ya no como forma de protesta, sino con la intención clara de desterrar de esa nueva sociedad civil que estaba surgiendo hasta el más mínimo vestigio del periodo monárquico. La vandalización del arte incluso llegó a ser un arte en sí mismo. La Gioconda es la obra más vandalizada, tiene un largo historial de ataques. El primer antecedente podría considerarse el robo de 1911, un episodio que convirtió a la pintura de Da Vinci en un ícono mundial. El ladrón fue un ex empleado del Louvre, el italiano Vincenzo Perugia, que escondió el cuadro durante 2 años. Cuando las autoridades francesas pudieron recuperarlo, Perugia confesó que lo había robado para vengar los saqueos que Napoleón había hecho en Italia, es decir, una cuestión patriótica. El argumento no le sirvió de nada. Lo condenaron a 15 años de cárcel. Más allá de la anécdota, el robo de Perugia inauguró una nueva forma de protesta política. En 1956, un turista boliviano le tiró un piedrazo con el objetivo de que lo deportaran a su país porque se había quedado sin dinero. Ese episodio hizo que las autoridades del Louvre le pusieran un cristal a prueba de balas. A pesar de la alevosía que se exhibe en los ataques, los activistas no pretenden acabar con las obras de arte. De hecho, saben que los materiales que arrojan a los cuadros no dañan las pinturas. La pena o multa que recae sobre estos activistas varía según el país. En España hubo casos de activistas condenados a 5 años de prisión. En Italia las penas son más duras. Pueden alcanzar los 16 años de cárcel. En Inglaterra, hasta 10 años de prisión. En la mayoría de los casos, los activistas no van presos. Si las pinturas no están dañadas, el castigo siempre es una multa económica. Se podría pensar que lo peor para los museos no es el daño a las pinturas, sino la publicidad que dan estos actos vandálicos, que suelen ser performances muy efectivas para producir un efecto contagio, animar a otros militantes a replicar un ataque o a unirse a un movimiento. Ahora sí, vayamos a lo más polémico de este asunto. ¿Cómo se financian estos grupos? El tema de la financiación de estas organizaciones está relacionado con lo que decíamos antes sobre el mecanismo y el mensaje. ¿Atacar al arte para dar un mensaje sobre el calentamiento global?
Para muchos críticos, estas organizaciones ambientalistas son una fachada de grupos de poder que intentan instalar otros intereses a través de un supuesto interés por el calentamiento global. Volvamos a Just Stop Oil, una de las organizaciones más conocidas y que ya mencionamos. En su página web, el grupo afirma que la mayoría de sus fondos proceden del Fondo de Energía Climática, CEF, por sus siglas en inglés, un movimiento con sede en Estados Unidos, fundado en 2019 y que financia a más de 30 grupos climáticos en todo el mundo. El CEF lo fundó Aileen Getty, quien proviene de una familia de petroleros. Su abuelo fue el fundador de Getty Oil Company, una compañía de exploración petrolera. La familia Getty es una de las familias más prominentes de los Estados Unidos. Su historia comenzó con el magnate petrolero Jean Paul Getty, quien en la década del 60 llegó a ser considerado el hombre más rico del mundo. Es decir, la nieta de uno de los petroleros más poderosos del mundo. ¿Está atentando contra el negocio del crudo? El vandalismo de obras de arte es un fenómeno mediático en la era de las redes sociales. Su aplicación se enmarca, entre otras cosas, en la batalla por captar la atención de las audiencias. Hace una década, el ecologismo buscaba publicidad hackeando sitios web de compañías petroleras, una acción que hoy no generaría la espectacularidad de los videos virales en los museos. The politicians have been bought. They will not save us. Phoebe Plummer es una de las jóvenes que arrojó sopa contra los girasoles de Van Gogh. A sus 22 años fue detenida 11 veces. Is it worth more than food? Plummer, convencida de que las protestas son el camino, dice no estar segura de la efectividad de las mismas, pero a su vez cree que es inmoral quedarse de brazos cruzados ante el agravamiento de la crisis ecológica. This is killing people now. Los activistas sostienen que el repudio es en parte lo que buscan, mostrarle al mundo la contradicción que puede existir entre indignarse por un ataque a una obra de arte y ser indiferente a la crisis de la destrucción del planeta.